El caso de la llamada tamalera de Naucalpan es uno de los episodios criminales más perturbadores y al mismo tiempo más malentendidos de la historia reciente en México. Si eres de este país, la leyenda de los tamales hechos con carne humana es algo que habrás escuchado, pero hoy, después de una ausencia involuntaria por causas de fuerza mayor, te contaré el caso que dio origen a este mito. Será mejor que ya hayas cenado antes y comencemos. Durante años, el nombre de María Trinidad Ramírez Poblano fue repetido con morbo y exageraciones y elementos casi legendarios hasta convertirla en una figura monstruosa despojada de contexto humano. Sin embargo, detrás del apodo y del escándalo mediático existió una historia compleja, marcada por la pobreza extrema, la marginalidad y una violencia que no comenzó con ella, sino mucho antes. María Trinidad Ramírez Poblano nació en un entorno de carencias profundas. Su vida transcurrió siempre en los márgenes, lejos de cualquier red de apoyo real. Vivía en Naucalpan, Estado de México, una zona donde la desigualdad social convive diariamente con la violencia normalizada. Desde joven trabajó en oficios informales, entre ellos la venta de comida, actividad común en colonias populares donde muchas mujeres sobreviven gracias a la economía callejera. No hay registros de una infancia estable ni de un entorno familiar sólido, y los pocos datos disponibles apuntan a una vida marcada por relaciones violentas y dependencia emocional. El crimen que la colocó en el centro del horror ocurrió el 17 de julio de 1971. La víctima fue su pareja sentimental, Pablo Díaz, un hombre con quien mantenía una relación profundamente conflictiva, pues aunque él era peluquero, rara vez trabajaba, y María Trinidad llevaba la carga de mantener a la familia, pues ella ya tenía 3 hijos. Pablo maltrataba físicamente a María Trinidad y a sus hijos. En uno de estos altercados donde él se puso agresivo con los niños, la mujer ya harta tomó un bate de béisbol con el que golpeó a Pablo en la cabeza. En otras versiones que encontré difieren del método porque señalan que el instrumento en realidad era un arma de fuego con la que disparó, pero este es un dato erróneo. Las investigaciones posteriores revelaron que la convivencia estaba atravesada por violencia doméstica. Pablo conoció a María Trinidad cuando ella le ayudaba en el lavado y planchado de sus uniformes. Poco tiempo después se juntaron, pero su relación se fue llenando de discusiones constantes y una dinámica de sometimiento que se había prolongado durante años, donde él le quitaba el dinero que ella ganaba vendiendo los tamales para gastarlo en apuestas. La noche del desvivimiento, tras una discusión particularmente intensa, María Trinidad se deshizo de Pablo dentro de la vivienda que compartían. Posteriormente, en un intento desesperado por ocultar el crimen y evitar ser descubierta, desmembró el cuerpo con un hacha y metió los restos en costales de conazupo que ella ocupaba para meter las hojas de maíz en los tamales. Cabeza la metió en una olla de agua fría con la que cocinaba tamales que dejó en su casa. Salió de su domicilio en la colonia Portales al amanecer con los costales y los fue abandonando por distintos puntos. El 19 de julio una mujer se dio cuenta del contenido de los costales y alertó a la policía. Se identificó a Pablo por sus huellas dactilares, ya que aparte él tenía antecedentes penales. Sabiendo de quién se trataba los restos, las autoridades llegaron al domicilio de María Trinidad, quien estaba tranquila esperando lo inevitable. No puso resistencia y confesó el crimen, añadiendo las razones que la llevaron a cometer tal acto. Aquí comienza el punto que detonó el escándalo nacional. Partes del cuerpo fueron cocinadas y utilizadas como relleno para tamales. Este hecho, aunque comprobado por las autoridades, fue amplificado de manera grotesca por la prensa, mucho más por el lugar en el que encontraron la cabeza de Pablo, que fue
el que generó aún más morbo y horror de quienes leían los periódicos. Los titulares hablaban de canibalismo sistemático, de venta masiva de tamales humanos y de consumidores inconscientes repartidos por todo Naucalpan. Sin embargo, las investigaciones oficiales nunca confirmaron que los tamales hubieran sido vendidos de forma generalizada al público, ni que existía una red de distribución. No se trataba de algo que María Trinidad hiciera con regularidad, como el caso de un asesino en serie. Lo que sí se estableció fue que algunos de los restos fueron preparados con comida dentro del contexto del ocultamiento del cuerpo, no como una práctica habitual ni como un negocio criminal planteado. Sin embargo, imagínate solamente ese escenario. El tamal es un desayuno muy popular aquí en México. Muchos trabajadores van antes de ir a sus oficinas de respectivos trabajos a comprar uno. Pero imagínate estar comiendo este alimento tan común y que no sepas el ingrediente especial de tal carne. La confesión de María Trinidad fue fragmentada, confusa y cargada de contradicciones, lo que llevó a peritajes psicológicos que señalaron un estado mental profundamente alterado. No se trataba de una asesina serial, como te comenté, ni de una figura ritualística como algunos medios insinuaron, sino de una mujer en un punto de quiebre extremo. Lo único donde María se alteró fue cuando se planteó la posibilidad de que su hijo mayor fuera cómplice, pero María asumió toda la responsabilidad. Durante el proceso judicial, María Trinidad Ramírez Poblano fue acusada formalmente de homicidio calificado. El juicio se centró en el desvivimiento de su pareja y en los actos posteriores del ocultamiento del cuerpo. El 29 de julio de 1971 fue sentenciada a 40 años de prisión. Una parte de la sentencia la cumplió en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, en Xochimilco, y otra en el penal de Santa Marta, Acatitla. Cumplió solo con la mitad de la sentencia y fue liberada por su buen comportamiento y recibida con los brazos abiertos por parte de toda su familia en su natal Tequisquiac, donde vivió hasta el final de sus días. La narrativa del monstruo fue útil para los medios, pero poco a poco apartó el entendimiento real del caso. La sentencia fue condenatoria y María Trinidad fue recluida en un centro penitenciario, donde permaneció bajo vigilancia especializada. El apodo de la tamalera de Naucalpan terminó por deshumanizarla por completo. La prensa construyó una figura casi mitológica del horror, ignorando deliberadamente las condiciones estructurales que rodearon el crimen. Pobreza, violencia de género, aislamiento social, abandono institucional quedaron fuera del relato dominante. Si ahorita que son tiempos más modernos, al hacer una denuncia por violencia doméstica o de género, hay un seguimiento tan pobre a cada denuncia para la época en que ocurrió esto, ya te podrás imaginar la nula ayuda que recibió María Trinidad. El público consumió la historia como una anécdota macabra, sin cuestionarse cómo una persona llega a ese punto de ruptura. Este caso también dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Durante años, vendedores de tamales fueron objeto de sospechas, bromas crueles y desconfianza injustificada, porque el miedo estaba ahí. Este se propagó más rápido que la información verificada, demostrando una vez más cómo el pánico moral puede extenderse sin control cuando la verdad es sustituida por el morbo. Fue inspiración de la canción Tamalera del grupo Las Víctimas del Doctor Cerebro, donde se refieren a Trinidad como Doña Macabra. En series como Mujeres Asesinas, si no mal recuerdo, hubo un capítulo inspirado en el caso. Y también está el recién encontrado Lost Media de la película El Alimento del Miedo del director Juan López Moctezuma. El caso de María Trinidad Poblano no es solo una historia de crimen, sino un espejo incómodo de las fallas sociales. No excusa el desvivimiento, pero obliga a preguntarse qué ocurre antes del crimen, qué violencias se toleran y qué vidas se consideran desechables hasta que estallan de la peor manera posible. Convertirla únicamente en un monstruo fue fácil.
entender el entramado que la rodeó, lo que lo llevó a hacer el acto, fue difícil. Hoy el nombre de la tamalera de Naucalpan sigue circulando como una leyenda urbana, pero detrás del mito quedó una verdad mucho más amarga, la de una mujer que nunca tuvo voz hasta que la historia la señaló como la villana absoluta. Y como ocurre con muchos casos similares, el espectáculo mediático terminó ocultando las preguntas que realmente importaban. Por último, me gustaría agregar uno de los ejemplos que mencioné, donde el caso es medianamente retratado. Y estoy hablando en este caso de la película del Alimento del Miedo, que recién, no me acuerdo si, sí, de hecho antes de finalizar el 2025 la subieron ya por fin a YouTube. Este se consideraba un lost media del director Juan López Moctezuma, a quien tal vez recordarás por películas de culto en México como Alucarda. Bueno, pues esta película sí toma cierta referencia en el caso de María Trinidad, pero en esta película sí es un caso mucho más complejo. A diferencia de María Trinidad, que fue un acto por supervivencia, por desgaste de estar viviendo esta violencia que sufrían ella y sus hijos, en el caso de la película de El Alimento del Miedo, sí se comete el crimen hacia una niña, en este caso pequeña, y sí es más por violencia doméstica, por la mujer que es la protagonista de la película, que se exaspera con esta pequeña que sale en el filme, y en un intento también desesperado por deshacerse de la evidencia, perdón para que no me censuren, un hombre que sí cae en esto de los rituales, de los que también hubo mucho morbo de si María Trinidad hacía esto, ¿no? Le sugiere que para ocultarle, con la evidencia, preparen los tamales que ella vende. Y así lo hacen, y después de ver que se vuelven aún más populares, alegando que la carne sabe mucho mejor, es cuando esta mujer y el hombre de la película se plantean hacer esto un acto regular, cosa que difiere bastante con el caso que el real. Es mucho más fantasioso. Si quieres ver la película, como te comenté, según yo creo que todavía está en YouTube, corre a verla antes de que vuelva a ser un Lost Media de nuevo, porque sí es una película bastante buscada. Yo, a mí que soy fan del director Juan López Moctezuma, que ya había visto películas de él como Alucarda, La Mansión de la Locura, si no mal recuerdo, que es una película, por cierto, bastante buena. No tiene nada que ver con este caso, pero me gustó bastante porque el vestuario está hecho por la artista plástica que vivió aquí en México, Leonora Carrington, del movimiento surrealista. Tú puedes buscar algunas de sus pinturas, que son una genialidad. Y ver, aparte de pintora y de escritora, ahora también participando en vestuario, y con Juan López Moctezuma, que yo, para mi parecer, vendría siendo el Ari Aster mexicano, digo, wow. Entonces esta película del Alimento del Miedo era como el santo grial de quienes disfrutamos de este tipo de cine del director. También está la película de Bloody Bloody Mary, me parece, con la difunta actriz Elena Rojo, que es también de una vampira. Era un tipo de cine mucho más fuera de lo convencional, de lo que popularmente hay en México. En esos años, si no mal recuerdo, estaban más de moda películas como las de los hermanos Almada. Digo, el cine de México, la verdad es que no le pedía nada al de Hollywood, iba por muy buen camino, pero mucha censura. En fin, uno pensaría que la película del Alimento del Miedo estuvo perdida más por una razón así. La verdad es que no, nadie sabe cómo. Sí hay unas pruebas de que por alguna razón terminó con una persona que ni siquiera estuvo involucrada en el proceso. Por ahí la recuperaron de una proyección, me parece, del Festival Macabro, algo así parecido. No sé, cuéntame. Igual podemos hacer un video hablando exclusivamente de la trayectoria de este director, porque igual tiene una historia bastante interesante. Y en esta película del Alimento del Miedo, de hecho, también él sale como uno de los personajes centrales y relata algunas de sus vivencias. En fin,
Bueno, si quisieras darte una idea, bueno, es que, como te digo, el alimento del miedo y el caso de María Trinidad son cosas totalmente distintas. Una sí es rayando lo fantasioso, muy inspirada, de hecho, en los titulares que la pintaron como una figura tan grotesca a María Trinidad, y difiere demasiado en las circunstancias que ella tuvo para cometer este crimen, que no es justificable, claro, pero pues sí con lo que te acabo de decir se entiende un poco más. Bueno, es muy triste la verdad el caso de analizar hasta qué punto tienes que llegar a un quiebre para ni siquiera pensar en cometer tal acto. Pero bueno, espero que este video te haya gustado mucho después de haberme ausentado un tiempo. Yo lo preparé con mucho amor. No como tamales. Bye. Bueno, perdón, ya. Si quieren, eviten comer tamales por un tiempo. Ay, creo que este caso va a chocar mucho con las fechas de aquí México, la fiesta de la Candelaria, pero bueno. Como sabes, yo no vengo aquí a alegrarte los días, yo vengo a espantártelos. En fin, como sabes, yo te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Elida Lubel, nos vemos en el siguiente video.